programa de ¿Qué hay pa' hoy? ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, Rosana. Feliz de estar contigo y con cada persona. Esto me hace feliz el hecho de que cada persona se conecte aquí con nosotros para disfrutar de un programa más de ¿Qué hay pa' hoy? Estamos muy contentos porque estos primeros programas nos han llenado de mucha satisfacción. Ha sido para nosotros un reto cada espacio compartir con ustedes esos temas tan importantes que nos hacen querer más a Venezuela y esos personajes, esas personas que han trabajado por esto que tenemos hoy culturalmente, artísticamente hablando, socialmente hablando. Yo estoy fascinada de este programa. Así es, lo mejor de todo es que estamos en el mes de ustedes, el mes de las mujeres, el mes internacional de las mujeres. En esta oportunidad queremos dejarles nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que puedan interactuar con nosotros, @AvilaTVVibra, @QueHayPaHoy, @HumbertoAbraham6 y @RosanaContín. A propósito de este mes de marzo, Día Internacional de la Mujer, o el mes de la mujer en general, como que nos emocionamos con el tema de la mujer, y en el programa pasado, hablando de la historia, del por qué se celebra esta fecha, pues nuestra producción decidió seguir compartiendo información para inspirarnos a todos, no solo las mujeres, hasta los hombres se pueden inspirar de la vida de estas mujeres, pero vamos a hablar, muy importante, de mujeres venezolanas que consideramos en la historia que sus vidas o su trabajo social ha inspirado a muchas y han marcado un cambio, una evolución en la vida social de la mujer venezolana. Así es, acá vamos a estar mencionando a muchas de ellas. Sin embargo, si usted conoce a otras que no hemos mencionado y que tal vez se nos pueden escapar de esta lista, porque sí, tú y claro, yo comenzamos a conversar y bueno, probablemente la gente dice, pero es que yo conozco a una más. Bueno, interactúe con nosotros a través de las redes sociales y menciónenla. O no mencionaron a fulana, no dijeron este nombre, pero es que son muchos. Este es un programa de media hora, señores. Vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a empezar por esas mujeres de la historia contemporánea venezolana y de la historia de ese periodo de independencia que tan trascendental fue, porque siempre recordamos, bueno, a los héroes de la patria, a los héroes, a los caballeros, pero ¿cuál fue el rol de la mujer en esa época de independencia? ¿Qué hicieron las mujeres? Recordamos que los hombres tuvieron quizás esas ideas estratégicas para, bueno, conseguir esa independencia en nuestro continente, pero ¿qué pasó con las mujeres en aquella época? Vamos a revisar un poco de la historia y vamos a comenzar con una de ellas. Así es, Luisa Cáceres de Arizmendi. Queremos hablar de esta heroína de la independencia que formó pues parte de lo que hoy por hoy nosotros podemos disfrutar. Nosotros conversábamos algo y hacíamos referencia a que probablemente por la época y las condiciones en las que se daban estas situaciones, las damas no podían agarrar una espada o agarrar, no sé, cualquier artefacto y salir y hacer ciertas cosas, sino que ellas actuaban más en secreto. Actuaban más allí como unos conspiradoras. Así, como conspiradoras. Buscando y llevando información para engañar a los españoles, algo así. Probablemente no ejecutaban, pero sí estaban detrás allí de lo que es la planificación, captar información, como fue el caso de Luisa Cáceres de Arizmendi, que fue, vamos a decir así, una pieza fundamental y clave para que se pudiese llevar ese mensaje, para que se pudiese algunas acciones concretas que marcaron ese periodo. Sabemos que la historia de Venezuela, esa historia de la independencia, es muy amplia y recordarla, bueno, es paso a paso para recordar siempre esos acontecimientos, pero quizás resaltar algunos aspectos, algunas acciones que hiciera Luisa Cáceres de Arizmendi. Vamos a darle lectura a una información que tenemos brevemente de Luisa Cáceres de Arizmendi, quien representa así para muchos la fortaleza ante la adversidad. En 1815 fue detenida por las autoridades españolas con el propósito de presionar a su esposo en ese momento, Arizmendi, quien para ese entonces estaba librando una feroz campaña contra las fuerzas realistas. Imagínate tú, ella pues hizo pues este peso, ¿no? A pesar de que la estaban allí presionando, ejerciendo cierta fuerza, pues la mujer fue valiente, fue fuerte. De hecho, por eso hoy resalta dentro de nuestra historia, por ser una heroína de la independencia. Se recuerda que ella fue encarcelada y eso es una de las acciones que la mantiene quizás como una de las heroínas o las mártires quizás de este periodo de independencia. Pero hay otra mujer, o hay varias que recordar de esa fecha, esas heroínas venezolanas, pero vámonos a un periodo más contemporáneo en la literatura venezolana, que es Teresa de la Parra. ¿Y por qué? Miren las cosas que tiene Teresa de la Parra, ya se las voy a contar, porque Teresa de la Parra, una de sus novelas más recordadas, Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca, hoy sigue siendo una de las referencias en la literatura venezolana. ¿Pero por qué? Porque ella hablaba de la participación de la mujer y cómo la mujer se sentía presionada por la sociedad de aquella época. Pero hay algo que me impactó de la información que
podemos compartir de Teresa de la Parra y que no lo sabía, voy a citarla, porque ella decía y defendía una idea. Ella dijo que las mujeres debíamos de considerarnos a nosotras mismas como fuertes y sanas, que debíamos de trabajar y ser financieramente independientes. Imagínense en esta época de 1920 una mujer que hablara de la independencia financiera. Eso me parece, de la independencia financiera de las mujeres, me parece extraordinario, porque hoy día se habla muchísimo de la independencia financiera y económica de las mujeres, que tenemos la capacidad de producir, de ser independientes como un valor que sucede mucho a nivel de pareja, donde, bueno, históricamente la mujer en la pareja con el hombre quizás más dependiente económicamente, pero hoy se habla de esta capacidad económica que tenemos en general. Y me encantó que en esa época de 1920 esta escritora venezolana pudiera hablar de estos temas. Y además dijo otro, y con esto quiero cerrar hablando de Teresa de la Parra, pero también decía que deben considerar a los hombres como sus amigos y compañeros, no como sus propietarios o enemigos. Me parece espectacular, porque habla un poco de esa equidad que hablábamos en el otro programa. Equidad de género. El movimiento feminista a veces se malinterpreta como que, bueno, las mujeres queremos sobrepasar a los hombres. Nada que ver, señores. Equidad e independencia. Qué bueno es aprender y saber todo eso, y más de la mano de una dama venezolana, que tú aquí también estás marcando historia. Nos vamos a una pequeña promo, pero regresamos en la próxima con mucho más. Y estamos de vuelta con mucho más de este programa. En esta oportunidad, Rod, estamos hablando acerca de ustedes, las damas más influyentes en nuestro país, Venezuela. Hicimos ya el pase de lista por algunas mujeres que han marcado la pauta en nuestro país. Sin embargo, aún seguimos conversando acerca de. Por eso queremos que ustedes puedan interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @quehaypahoy, @Ávila TV Vibra. Por allí estamos súper activos para que puedan interactuar con nosotros. Y como decíamos al principio del programa, probablemente dentro de este corto tiempo se nos pase alguna dama, alguna heroína que ha marcado la historia en nuestra nación, pero usted puede comentarlo cuando posteemos nuestra foto del programa. Así es, queremos saber sus comentarios y saber además qué otros temas pueden proponer también, que quieren que comentemos en el programa aquí en ¿Qué hay pa' hoy?, en esta nueva temporada que tenemos la responsabilidad de compartir con todos. Y ahora sí seguimos pasando lista a estas historias de mujeres tan interesantes que nos han ayudado e inspirado también a seguir con nuestras vidas. Son referencia para muchas mujeres venezolanas. Así es, hemos hablado en distintos focos, pero ahora yo quiero hablarte de una mujer que se encargó de trabajar la parte religiosa y la parte educativa, y es la Madre María de San José. Esta mujer que pues se ha caracterizado, que se caracterizó, ¿verdad?, por formar zonas educativas, organismos educativos para poder capacitar, enseñar y adiestrar a las mujeres venezolanas, específicamente a las jóvenes, como te digo, no solamente buscando tal vez un cargo o un puesto, sino formar a otros, multiplicarse ella en otros. Una de las maneras en las cuales nosotros podemos ser de influencia es enseñando. Y esta mujer se encargó de eso, se encargó de formar, se encargó de capacitar, porque eso es algo que necesitamos saber y entender, que así como esta mujer pues lo hizo, así cada una de las chicas, mujeres, niñas que nos están viendo a través de la pantalla pueden formar no solamente en un foco, sino también en lo espiritual, en lo religioso, en lo educativo. ¿Sabes? Y que no hay una manera más importante que empoderar a un ser humano, que es el conocimiento. El conocimiento es poder. La verdad es que cuando tú tienes conocimiento sobre un tema, sobre un oficio, tienes la palabra para educar, tienes la palabra para enseñar, pero también para tomar acciones inteligentes. Y el conocimiento sin duda es poder, y fue esa una de los motivos de este personaje que estamos comentando. Y además religiosamente, porque bueno, pertenecía a la Iglesia Católica, a todo el movimiento de la Iglesia Católica, que muy bien socialmente ha ayudado a muchas comunidades. Y bueno, parte de su labor o de lo que podemos rescatar es esto, es la educación y el área religiosa, el crecimiento espiritual, que también viene de la mano con lo social. Lo social, eso que me acabas de comentar es bastante importante, porque no solamente se preocupó porque la persona fuese alguien importante, sino que la sociedad pudiese verse beneficiada por lo importante que podemos ser nosotros, porque lo bueno o lo buena que pueda hacer no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y esta mujer está aquí en esta lista por lo que hizo. Pero hay otra, volvemos otra vez a ese periodo de independencia en nuestra historia, esas
mujeres que nos preguntamos qué hicieron. Bueno, hemos estudiado siempre a los héroes de la independencia, pero ¿quiénes fueron esas damas con esas acciones, con esas palabras? Heroínas. Heroínas que podemos decir que fueron nuestras heroínas de la independencia. Y vamos a hablar de Juana Ramírez, conocida como la avanzadora. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los gestos de Juana Ramírez para ser considerada una mujer, una heroína dentro de la independencia? Vamos a recordar que nació el 12 de enero de 1790 en el estado Monagas, pero su madre, o ella se vio influenciada por su madre, ya que era proveniente de África, del continente africano, y esto de alguna manera marcó en una lucha particular que ella gestó durante su infancia. Fue influenciada por distintos eventos como la Revolución Haitiana, el levantamiento de José Leonardo Chirino y otras pequeñas sublevaciones. A los 15 años ya era mano derecha, escucha esto, una señorita mano derecha del general Andrés Rojas, y estaba lista para enfrentar las faenas. Esto por nombrar solo algunas de las acciones, pero es considerada como una de las heroínas que tuvo esta gesta, porque tuvo la iniciativa a sí misma. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta la biografía de estas heroínas, porque siempre son influenciadas a veces por el entorno familiar, donde ya se venían dando estas acciones de independencia. Eso también pasaba mucho con Ana María Campos. Ana María Campos venía de una familia, esta es una heroína del estado Zulia, que por ser influenciada por su familia, algunas acciones que ocurrieron en su entorno familiar, esto lo toma ella para tomar ciertas acciones que en su momento también, o palabras que ella dijera en aquel momento contra otro general. Pero pasa algo similar con Juana la Avanzadora, y es otra entonces de estas llamadas y recordadas heroínas de la independencia en nuestro país. Así es, Juana me hace pensar en que no hay límites en cuanto a la edad. Muchas veces pensamos que por no tener una edad suficientemente adulta, entre comillas, nos debemos quedar con los brazos cruzados ante ciertas situaciones que no son muy agradables. Y me llama la atención el hecho de que con tan solo ya 23 años estaba liderando un batallón para combatir las fuerzas contrarias. Imagínate tú, con tan solo 23 años. Y en esa época, imagínate el contexto histórico en esa época. Tenía gallardía. Exactamente. Ahorita, bueno, podemos decir, mira, yo quiero decir algo, lo digo por las redes sociales, tengo una situación en la universidad, en el trabajo y hablo, pero ya va un momento, vamos a trasladarnos. ¿Cómo era el contexto? En ese momento, en ese contexto histórico, donde, bueno, era un ambiente bastante tenso por conseguir y constituir las naciones, y cómo estas jóvenes, estas heroínas, tuvieron esas acciones y decisiones para decir, mira, yo quiero formar parte de esta contienda, yo quiero formar parte de la independencia, de lo que se está haciendo en América para liberarnos de los españoles. Y qué bueno es que son personas que tenían propósitos de vida, porque sin duda, si no hay un propósito, si no hay una misión, probablemente yo me quedo con los brazos cerrados, viendo el contexto, como bien comentabas tú, viendo el contexto. Yo prefiero quedarme tranquilo, pero estas mujeres no se quedaron tranquilas. Estas mujeres se unieron a la lucha que se estaba presentando en este momento, y que hoy por hoy, gracias a ellas, tenemos este país. Así que bueno, vamos a la pausa y seguimos recordando a esas venezolanas en la historia en este mes de la mujer. Ya regresamos en ¿Qué hay pa' hoy? Y estamos de regreso a esto que responde a un ¿qué hay pa' hoy? Hoy estamos aquí conversando con cada persona que nos está viendo. Queremos recordarles que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @qué hay pa' hoy. Estamos posteando simultáneamente fotos para que ustedes allí en los comentarios puedan interactuar con nosotros en base al tema del día. Hoy estamos hablando acerca de lo que son las mujeres venezolanas más influyentes. Qué placer es poder hablar de ello, como hemos hecho referencia en nuestro programa, resaltando la cultura venezolana, resaltando los hechos que han marcado pues un precedente. Y hablar de las mujeres es hablar de ello, hablar de mujeres que han marcado la pauta, Ros. Así es, vamos a recordar, o seguimos recordando, algunas mujeres que han tenido acciones, que han tomado acciones, que han tenido un beneficio, algunas para la independencia de nuestro país, otras para la vida social de la mujer venezolana. Vamos a seguir recordando, pero en este último corte hay una especial que es Josefa Camejo, porque es considerada una heroína de este periodo de independencia
independencia en Venezuela, cuáles fueron las acciones que ella tomó para entonces, para ser considerada como una líder dentro de las mujeres. ¿Y por qué? Porque a ella le gustaba reunir, tuvo la capacidad de reunir a un grupo de mujeres y unirse. En ese entonces hay muchos nombres que mencionar, muchos héroes que estaban en esa época, digamos, llevando una senda, pero la acción, ¿por qué se toma a Josefa Camejo como una heroína? Bueno, por su actitud de querer formar parte de, buscar un grupo de mujeres y formar parte de. Pero vamos, ¿te parece si leemos un poco de su biografía para ponernos en contexto? Coméntame. Vamos a leer un poco de la biografía de Josefa Camejo. Ella fue notable por su valentía y su papel organizador, esto que mencionábamos. En 1811, a los 20 años de edad, Camejo se trasladó a vivir con su madre en Barinas, donde se encontraba con su tío, el monseñor Mariano Talavera y Garcés, quien era secretario de la Sociedad Patriótica de Mérida y quien tuvo una gran influencia en la educación de su sobrina. Fíjate que coincide con esto, que el entorno familiar, por estas acciones que tenía, las responsabilidades que tenían para entonces, son una influencia para estas jóvenes para tomar decisión y decir, yo quiero participar en este camino, en estas acciones de independencia. Ante la ofensiva de los realistas, los españoles, y alentada por su tío, Josefa Camejo reunió a un grupo de mujeres, aquí está lo interesante, que deseaban participar en la lucha y solicitó al gobernador de entonces de la provincia, Pedro Briceño del Pulmar, contar con ellas para luchar. Imagínate qué interesante, imagínate una joven rebelde en ese momento decir, nosotras queremos formar parte de esto. Queremos hablar con el gobernador de la provincia para entonces, para decir, nosotras queremos estar ahí luchando con ustedes. Una mujer llena de una notable valentía, pero sobre todo de mucha organización. ¿Por qué? Porque para hacer todo esto, no es simplemente que usted ese día se levanta y diga, bueno, yo quiero conquistar, yo quiero hacer, yo quiero ganar, yo voy a buscar un grupo de personas para, bueno, levantarnos y acercarnos a hablar con el gobernador. No, esto tiene detrás planificación organizadora. Mira, otro dato interesante que queremos compartir con ustedes. Estando embarazada, se trasladó a Bogotá, donde permaneció hasta la batalla de Boyacá en 1819, cuyo triunfo le permitió entonces regresar y reunirse con su esposo en aquel entonces, en 1820. Bueno, muchas acciones que podemos mencionar, biográficas de las acciones, valga la redundancia, de Josefa Camejo, que la hacen entonces, como lo decimos, una notable heroína, muy valiente, con unas acciones concretas y estratégicas para acompañar a quienes considerábamos también nuestros héroes de la independencia, para tomar esas acciones y liberarnos en ese momento de los realistas, de los españoles, y conseguir esto que tenemos hoy, que es nuestro continente libre. Así es, estudiar la historia de estas mujeres que hoy han marcado un antes y un después en nuestro país, es poder ver que no hay límites, es poder ver que sí se puede lograr, se puede conquistar desde una mente planificada, valentía, gallardía, esas personas que son capaces, en este caso las mujeres, que tienen esa capacidad de poder lograr lo que desean. Ver esta lista de mujeres, yo creo que nos quedamos cortos realmente. Sí. En tu casa, como hemos mencionado a lo largo de este programa, estamos hablando de lo que es esa valentía, esas mujeres emblemáticas en Venezuela, pero ¿qué tal de esa mujer que está allí en tu casa, tu mamá, tu hermana, tu abuela, esa amiga que tú conoces, que también ha podido conquistar, alcanzar y lograr muchas cosas a través de su planificación, de su estrategia, de su belleza, de lo que la caracteriza? Pequeñas acciones en el día a día, tú no sabes de qué manera tú puedes influir y además puedes crear un cambio en tu vida, cosas que a lo mejor no la vemos en redes sociales, porque ahorita en redes sociales vemos todo y vemos la vida de las mujeres y no sé qué, y la gente se pronuncia, pero en el día a día, ¿cuáles son las luchas o cuáles son los retos de hoy en día de las mujeres? Sería muy importante e interesante preguntarnos qué estamos logrando hoy día en el día a día las mujeres, algo muy interesante, y hablar no solo esto internacionalmente, pero de nosotras las venezolanas, cómo nos estamos viendo las venezolanas, cómo hemos avanzado y cuál es la realidad que tenemos hoy las venezolanas. Así es, y que probablemente tú no lo estás haciendo para marcar un precedente en la historia, sin embargo, con lo que haces diariamente, cuando te levantas, sales a la calle para poder ganarte el día a día, ya estás marcando una historia en tu familia, estás marcando una historia en tu comunidad, estás haciendo algo importante, que no solamente te hace ser una simple venezolana, no, una venezolana hermosísima que está saliendo adelante y que está marcando la historia. Que estamos aportando algo día a día. Mira, ¿sabes qué? Viendo todas estas biografías, estas mujeres, me provoca así como que ver una película de la vida de alguna de ellas, de Josefa, quizás sería de Juana la Avanzadora, me encantaría, no recuerdo ahorita porque sí, en el cine venezolano
venezolano hay muchas películas que ya se han hecho de heroínas, pero me encantaría ver más y me encantaría actuar en una de ellas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú serías capaz de interpretar a alguna de estas hermosas mujeres? Mira, me encantaría tener la oportunidad Cuéntame, de pero actuar. ya va, te hago una pregunta rapidito. Uno no sabe quién nos está viendo, un futuro productor, director. ¿A Así cuál es. te gustaría interpretar? Mira, ya hice un casting en una oportunidad de una película que no se hizo de la heroína Zuliana, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a ver qué nos depara el futuro, pero sería interesante ver a estas historias, no solo de heroínas de la independencia, sino de otras en la vida contemporánea venezolana. Mujeres interesantes. Bueno, ya tenemos, es que nos pegamos con estos temas. Ya buenos, tenemos muy que buenos. Nos despedirnos. vamos. Nos encanta cuando estamos debatiendo temas en nuestro programa. Será hasta una próxima oportunidad, Humberto. Así es, nos vamos de este programa que responde a un qué. ¿Qué hay ¿Qué para hay hoy? pa' hoy?